Luis Napoleón, sería mejor Luis Napoleón, y las mujeres en el Fuerte Ham. Hemos contado tantas historias amorosas de Luis Napoleón que es raro que hayamos encontrado esta, porque cada vez que encontramos una historia amorosa de Luis resulta que ya la contamos. Por suerte tuvo muchas amantes, no tantas, sin embargo, como otros, como gente más famosa, digo, como gente que es famosa por eso. Pero creo que tuvo unas 300 ya. No, hay quien ha tenido miles. Sí, claro. Pero sí, después de todo, después de cierta cantidad ya el número empieza a no importar. Estas historias de hoy sucedieron en el Fuerte Ham, donde Luis quedó preso tras un intento de destronar al rey Luis Felipe de Orleans. La última de las historias fue muy importante para Luis, y ya veremos las razones. Así que vamos al año 1840. Luis Napoleón viajó desde Londres hasta las costas francesas, quiso tomar los cuarteles de Boulogne. Ninguno de los soldados de ese cuartel, que él creía que eran todos bonapartistas, le dio bolilla. Los militares respondieron a sus mandos naturales y Luis Napoleón terminó en cana, con una sentencia de cadena perpetua. Lo llevaron al Fuerte Ham, contamos ya con todo detalle cómo se fugó y así, pero bueno, nunca contamos estas historias amorosas. Había 3 hombres que compartían el cautiverio con el príncipe Luis, con Luis Napoleón. Montolón se llamaba uno, el otro se llamaba Conó, el doctor Conó, y el criado Telén, que aunque había sido indultado, prefirió acompañar a su señor. Mirá vos, el criado de Luis Napoleón fue indultado y dijo, no, me quedo en cana con el señor Luis, con el niño Luis. 3 hombres compartieron el cautiverio entonces. En cuanto estuvieron ahí encerrados en esta fortaleza, Luis dijo, bueno, voy a aprovechar que tengo mucho tiempo libre, voy a cultivar un cacho el espíritu. Y se hizo traer unos libros, se hizo instalar un laboratorio para realizar experimentos de física. Él era muy aficionado a ¿cómo se llama esta ciencia que estudia las trayectorias de las balas y de los tiros de cañón? Bueno, a eso. Se puso un laboratorio, me imagino que no con balas de cañón. También cantaba Luis. Entonces, con Montolón cantaban dúos de ópera. Total, estaban en cana, no tenían nada que hacer. Los otros estaban bien, no estaban en cana como nosotros. Tipo, lo tenían más o menos bien. Pero estaba aburrido porque a él le gustaban mucho las minas, y un día le mandó una carta a Monsieur Duchatel, que era el ministro del Interior. Dice, señor ministro del Interior, dice, ¿no me deja recibir algunas minas? Y el ministro se negó rotundamente, dice no. Mientras esperaba que el ministro cambiara de parecer o algo, Luis se contentaba mirando a través de los barrotes de su ventana a las hermosas muchachas de la picardía que iban a lavar a un río que había por ahí. Y entonces se pasaba las tardes, las mañanas, Luis atrás de los barrotes mirando las minas que lavaban la ropa. ¿Qué iba a hacer? Y mientras decía, che, este ministro del Interior. Bueno. Se produjeron algunos episodios, naturalmente, atrás de la ventanita. Pues no solo miraba, él les gritaba y hacía ruiditos de esta naturaleza. Ahora un día el criado, Telén, fue a informar a Luis que la actriz Virginia Delassé se había presentado en el puesto de guardia del fuerte y había pedido autorización para verlo. Y la guardia, naturalmente, no la había dejado entrar. Luis Napoleón le preguntó al criado cómo era esta Virginia Delassé, que era actriz, él era muy conocida, pero Napoleón no sabía cómo era. Y Telén, lamentándose, le dijo, mire, disculpe que se lo diga, pero es hermosísima. Como se puso desesperado, se puso al acecho detrás de los barrotes. Dice, por lo menos, a lo mejor la mina esta, lo que no la dejan entrar
se asoma para saludarme. Hablaba así Luis Napoleón. Un rato después vio una señorita que le hacía una señal, la señal del mate y venga. Y el criado que estaba ahí le dijo, esa es. Y ella tuvo un gesto hermoso. Para dejar al prisionero algún recuerdo de su visita, aquella actriz cantó ante la ventana maravillosamente, después bailó y finalmente envió docenas de besos a Luis, que quedó extasiado con la nariz contra los barrotes, por no decir otra cosa. Así que... Y no la volvió a ver jamás, ni siquiera después cuando fue emperador. Unos días más tarde, Luis Napoleón seguía en la ventana ahí mirando a las muchachas y vio a una que aparecía en el camino. Y el príncipe, jugando, ya de puro aburrido, le hizo una señal con la mano de acá, qué sé yo. Y la joven, que conocía la identidad del prisionero, quedó enamorada. Ay, dijo. El criado, Celén, tenía permiso para pasearse por la ciudad. Y fue a buscarla, la minita esta. E inventó un plan para hacerla entrar en la fortaleza. Consiguió hacerlo con la complicidad del portero, de quien se había hecho amigo. Una tarde, esta chiquita que se llamaba Elena, se encontró ante Luis Napoleón. Hicieron pasar de contrabando. Y ella cayó de rodillas ante él, le besó las manos. El príncipe le ayudó a levantarse, le dijo algunas palabras amables. Pero bueno, se amaron, por no decir otra cosa. Y Elena se hubiera quedado a perpetuidad en la celda de cautivo. Pero Luis, naturalmente, la convenció para que se fuera. En realidad Elena era un poco ruidosa, ¿no? Gritaba extasiada, halagaba al príncipe con voz chillona y además, vista de cerca, era medio fulera. Así que Luis Napoleón temió que una amante demasiado ruidosa le alborotara el avispero y le impidiera a otras, más discretas y más lindas, aterrizar por la celda. Cuando en días sucesivos llegaron nuevos pedidos de visita de esta chiquita Elena, Luis le mandó decir a través del criado Celén que las medidas de seguridad se habían agudizado y que mejor rajara. Pero Elena, enamorada, iba todos los días a ponerse en la ventana, o mejor dicho, en un lugar a la vista de la ventana de Luis. Y Luis eludía mirarla. Y además se fastidiaba porque aquello joven se ocupaba del mejor lugar. Y Luis prefería que ese lugar estuviera ocupado por otra. ¿Entendés? Sí, claro. Bueno, pero pasó algo, por suerte para Napoleón. El criado, Celén, y la mina se entreveraron. De tanto anda a decirle, manda a decir, qué sé yo. La mina, como vio que el príncipe le daba calabazas, pues se quedó con el criado. Y se amaron durante largo tiempo. No entiendo lo que quiere decir. No. Luis Napoleón renovó las esperanzas de un mejor encuentro, porque resulta que Madame Renard, la esposa del portero de la fortaleza, tenía como costurera a una encantadora mujer de 20 años que por su busto causaba el comentario general. Ajá. ¡Oh! Decían todos. Se llamaba Leonor Bergeau. Luis la vio desde lo alto de la torre, que era el mejor lugar para verla, y se enamoró. Y un día Madame Renard encargó a Leonor que fuese a llevar la comida al prisionero. Se andó a llevarle la comida al prisionero. Leonor se presentó, Luis, muy interesado, le dijo: creo que vuestra educación ha sido un poco olvidada. Quisiera perfeccionarla. ¿Aceptaría venir aquí 2 horas diarias para que os enseñe historia, sintaxis y un poco de ciencias? Leonor aceptó. Y luego obtuvo el permiso de Madame Renard, y dice el cronista que el día de la primera elección Luis Napoleón le enseñó un poco de gramática y después no. Ahora bien, todo el mundo estuvo muy pronto al corriente de las relaciones del príncipe y la costurera. No solo ahí en la Picardía, sino también en París. Los cancioneros encontraban en ese amor su tema preferido, y los caricaturistas mostraban al príncipe con un libro en la mano y con Leonor en la otra.
Leonor y Luis vivían un gran amor. Ella soñaba con todo, ¿no? Con poder subir un día al trono imperial, porque ya Luis tenía ambiciones de poder. Animada por esa experiencia, aprendía todo lo que le enseñaba Luis Napoleón. Ay, dice, enséñame, Luis. Un día sucedió algo curioso. Se presentó en Fuerteham, disfrazada, un antiguo amante de Luis Napoleón, Madame Gordon. Le dijo que había hecho arreglos para que él pudiera escapar. Y Luis, después de escucharla, le dijo, gracias, querida amiga, pero me encuentro muy bien aquí. Y Madame Gordon se retiró confusa. En realidad, Luis Napoleón prefería estar junto a la pequeña Leonor a estar en libertad. Fíjate vos. Una mañana, en 1842, agosto de 1842, Leonor entró en el despacho de Luis y le dijo, Luis, estoy embarazada. El príncipe se sobresaltó, ¿no? Sin saber qué decir, era un canalla el príncipe. Buscó una frase agradable que pudiera hacer creer que la noticia le causaba placer. Pensó enseguida que el cuerpo de Leonor iba a cambiar, que podía tener problemas con las autoridades, y eso lo ensombreció. Leonor dijo, en cuanto esta situación se ponga molesta, iré lejos donde tengo una tía. Tenía una tía lejos. Entonces Luis tranquilo la besó. En febrero de 1843 Leonor abandonó Ham y dio a luz, en lo de su tía, un hijo al que bautizó Eugenio Alejandro Luis. Después regresó. Después quedó otra vez embarazada. El niño nació en marzo de 1845 en París. Le dieron el nombre de Luis Alejandro Ernesto. Le gustaban mucho Luis y Alejandro a esta chica. Leonor pensó que acababa de dar un segundo príncipe heredero a la corona imperial, pero las decisiones de Luis la sacaron de su error. A principios de 1846 tuvo lugar la famosa huida con un albañil. Él se disfrazó de albañil, qué sé yo, se escapó del Fuerteham. En realidad Luis Napoleón ya estaba empezando a cansarse de Leonor. Él decía con toda ruindad que la doble maternidad había apagado los atractivos de aquella muchacha. Antes de escaparse, en vez de contarle a Leonor cuáles eran sus planes, simuló estar enfermo y le pidió a Leonor que abandonase la fortaleza por unos días. Ella insistió en cuidarlo, pero Luis aseguró ser un enfermo insoportable, le pidió que se fuera, la abrazó, la besó, le dijo adiós, chao. Llegó la evasión, fue Luis Napoleón a Londres, tejió sus alianzas, se encumbró, llegó al poder y no la vio nunca más. Ella se casó en 1858 con un tal Pedro Bure y se instaló en París, en un lugar, en un piso cuyas 5 ventanas le permitían ver las Tullerías, que es donde vivía Luis Napoleón. Por la noche se paseaba cerca del palacio, con el marido, ¿no? Cerca del palacio donde ella soñaba que iba a vivir. Ahí termina la historia de esta chica, de la pobre Leonor. Los dos chicos, sin embargo, fueron bien tratados por Luis, Fueron bien tratados. No los vio ni les dio su amor de padre, pero a uno lo nombró conde, al otro lo nombró no sé qué, uno fue embajador en Rusia. Tuvieron vidas rumbosas y más o menos prósperas. Hay algunas cartas conmovedoras de los chicos, ya no tan chicos, ¿no? Hay una del 1870, amado padre, le dice, le quería pedir guita en realidad. ¿Qué es eso? Esta es la historia de la pobre Leonor y de los amores que tuvo con un tipo que estaba en cana. Pero ya se ve que el régimen de la prisión de Luis era más bien liviano, ¿no? Los muchachos que están en cana, muchos de los cuales están escuchando, saben que no es tan sencillo enamorar princesas. Digo, no, esta es la costurera, pero para el caso es lo mismo. Cuando uno está en cana, a una costurera le parece una princesa. Linda actitud la de las lavanderas de la picardía que iban a lavar ropa cerca de la ventana del sopre para que el preso las viera.
y sintiendo un cierto de placer, hacerse observar por el preso. Linda también aquella forma de lavar, que exigía a las damas salir de su casa e ir al río cercano. Hoy no tenemos, las damas, las mujeres, amigas, no tenemos esa necesidad, porque está el lavarropa, o en tal caso la batea, o la pileta, el patio, la tabla de lavar, el agua corriente, todas esas cosas. No había antes, tenías que ir al río. ¿Te imaginas acá, poner que no hubiera todas estas cosas que acabo de enumerar? Millones de amas de casa en el río de la Plata, con lo peligroso y sucio que está, lavando la ropa daría asco, ensuciando la ropa. Pero además los problemas de ida y vuelta al río, porque hay gente que vive lejos del río. Ponerle una chica de Villa del Parque que va a lavar la ropa, tiene que irse hasta la costanera o hasta... Sí, lo bueno que lo viene secando. Claro, se toma el 25, se toma el 25, la mina hasta la boca, ahí lava la ropa y después vuelve en el 25 con toda la ropa ahí amontonada. Es un lío. Por suerte hay agua corriente, pues si no, habría grandes problemas de transporte, más que nada. Sí, aglomeraciones, gente que no alcanza la orilla. ¿Qué se cree que usted sola lava los calzoncillos? Claro, ¿qué te cree que el río es tuyo? El agua es pública. Claro. Está bien, usted me dirá, eran otros tiempos, era más lindo aquello, ir las mujeres todas juntas y cantar canciones al costado del río y lavar la ropa y entrábamos en contacto con la naturaleza, incluso nos gustaba tanto el agua que había como una relación ritual entre el agua y nosotras, parecía que nos purificábamos. Así que el agua corriente, yo estoy en contra del agua corriente porque vino a romper con nuestras tradiciones, con lo más puro que teníamos y a contrariar nuestro espíritu, nuestro sentimiento espiritual. ¿Qué es esta cosa prosaica e imperialista del agua corriente? Pero yo que estoy muy de acuerdo con eso, naturalmente, digo, pero fíjese qué lío, ¿no? Si tuviéramos que lavar la ropa en el río de la Plata. O en sus afluentes, por ejemplo, el arroyo Blanco Encalado. Sucede que lo han entubado. Eso dificultaría bastante. Entonces, ¿cómo hacemos? Muchachas asomándose por agujeros en el pavimento y con una caña de bajar higos remojando los calzoncillos en el problemático Blanco Encalada que discurre bajo la calle del mismo nombre, o quizá otra. El arroyo Sildáñez, el mismo arroyo Maldonado, gente en la avenida Juan B. Justo, tirada la boca de tormenta, de bruces en las alcantarillas, remojando la ropa interior del marido. El progreso a medias no se puede. Si usted entuba arroyos, invente el lavarropa. Hemos ido a la discoteca a buscar discos que tuvieran relación con esto. ¿Con qué? No sé, con el amor de esta chica, o con las lavanderas de la picardía, y no encontramos ninguno. Pero sí encontramos Loca de Amor, que es como estaba, no tanto esta última, sino la anterior, la Helenita, la chiquita esa no muy linda de cerca, y un poco chillona.